5, versículo 16. Hoy vamos a compartir sobre la vida en el Espíritu. Y en este versículo justamente habla de eso. Vamos a leer en la Reina Valera, está acá, y después le voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Si me da un segundito. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la Reina Valera contemporánea dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Me preguntaba cuando leí este versículo, ¿qué significa vivir en el Espíritu? ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Y me hacía otras preguntas. ¿Qué significa ser cristiano? Puede parecer una pregunta muy simple, pero en realidad no es tan simple. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Y en qué consiste la vida cristiana? Es decir, cuando alguien dice, bueno, de ahora en más voy a ser cristiano, ¿qué significa eso? ¿Qué consecuencias trae para nuestra vida? ¿Sí? Me gustaría que oremos, así comenzamos a responder estas preguntas. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por estar acá. Señor, estamos con un espíritu predispuesto, abierto a escuchar lo que tenés para nosotros, con un corazón sensible, con un corazón humilde. Señor, queremos que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, que sea nuestro corazón una tierra blanda donde esa semilla pueda germinar, pueda crecer. Señor, te pido que tu palabra no quede solamente en esta primera instancia, sino que en los días que vienen sigamos meditando para seguir creciendo, para seguir tomando decisiones que nos hagan crecer, que nos hagan madurar, Señor. Te entrego este tiempo, te pido, Espíritu Santo, que seas vos trabajando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿en qué consiste entonces la vida cristiana? Yo tengo muchos años de evangélico, capaz que muchos de los que están acá también, y he observado que hay muchas versiones de evangélicos. Y fui tomando nota de los tipos de evangélicos que conozco. Por un lado está el evangélico religioso legalista. ¿Qué es este tipo de creyente? Cree que la vida cristiana es seguir reglas morales. Portarse bien, obedecer las leyes de Dios, ser testimonio, marcar la diferencia con el mundo. Entonces, como cree que la vida cristiana consiste en ser moralmente correcto, se jacta de su comportamiento y no conoce la gracia, por lo que juzga a quienes pecan y no tiene misericordia. Jesús los llamó a este tipo de creyentes, digamos, sepulcros blanqueados, porque se ocupan mucho de que su exterior se vea bien, se vea limpio, se vea blanco. Pero ¿se acuerdan qué les dijo Jesús a los fariseos? Que su interior, ¿cómo estaba? Sucio. O sea, y aparte un sepulcro que tiene por dentro. Muerto. O sea, lleno de huesos y muertos. ¿Sí? Entonces, por un lado podemos entender que la vida cristiana no se trata entonces de seguir una lista de reglas, de leyes, de mandamientos. Por otro lado, está el evangélico emocional, que es el que anda tras experiencias emocionales. Prédicas que lo hagan llorar, adoraciones que toquen su corazón. Son personas que aman los cultos de poder y las manifestaciones sobrenaturales. Es así, vos le preguntás a esta persona, ¿qué tal estuvo la reunión? Y esa persona piensa, ¿hoy lloré o no lloré? Si lloré, estuvo hermosa, espectacular. Si no lloré, no estuvo tan buena. Ven las reuniones como una inyección de emoción, pero el problema con este tipo de evangélicos es que nunca maduran en la fe. Otro tipo es el místico evasivo. ¿Cómo es este tipo de evangélico? Es el que vive más pendiente de los ángeles y de los demonios que de Dios. Le fascina el mundo espiritual
está en constante búsqueda de lo que suena novedoso, de la revelación de último momento, aunque esa revelación no tenga base bíblica, no le importa tanto que no tenga base bíblica, más bien le gusta lo novedoso. Le confiere poder a cosas, a rituales. ¿Cómo se haría esto, por ejemplo? Le confiere poder a mantos, a aceites. Da una imagen súper espiritual, pero su vida privada no se condice con lo que habla. Este es el evangélico místico evasivo. ¿Por qué evasivo? Porque evade la realidad a través del misticismo. Otro tipo es el intelectual bíblico, que ve la Biblia como un material de estudio intelectual. Le encanta hacer cursos, seminarios teológicos, presumir de su conocimiento. Le interesan los detalles históricos, hermenéuticos, el griego, el hebreo, pero no ha dejado que esa palabra lo transforme internamente. Entonces su vida no tiene frutos espirituales, ¿sí? Otro tipo, el consumidor de iglesia. ¿Cómo sería el consumidor de iglesia? Aquel que toma la iglesia como un club social, que ama socializar y participar de las actividades, le encanta ir a los retiros, a las reuniones especiales, pero solo como un consumidor, como aquel que va como un cliente, digamos. Busca entretenimiento, no le presta atención a la palabra y no está interesado en ponerlo en práctica, porque en lo que en realidad estaba interesado es en esparcir su tiempo un momento. Y el último que puse yo es el servidor infatigable, que cree que la vida cristiana es hacer actividades dentro de la iglesia y que mientras más sirve, más espiritual es. Está involucrado en cuantas áreas puede, pero su corazón está lejos de Dios porque sirve a un Dios que no conoce. ¿Les suena alguno de estos? ¿Sí? Quizás hasta nosotros mismos nos podamos sentir identificados. Y nos podemos preguntar, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? A ver, el primero que dije, que era el religioso legalista. ¿Qué tiene de malo vivir una vida moral? ¿O qué tiene de malo llorar en una prédica? ¿O qué tiene de malo que me interese mucho el mundo espiritual? ¿Qué tiene de malo que haga un instituto bíblico o que me guste venir a las reuniones de la iglesia o que me guste servir mucho? Y en realidad no tiene nada de malo, ¿cierto? No es malo. Pero lo que sí es malo es creer que en eso consiste la vida cristiana, que eso es ser cristiano, o que esa es la vida a la cual Dios nos ha llamado a vivir. Lo que está mal es reducir nuestra vida cristiana a eso. Y yo me preguntaba, ¿qué tienen en común todos estos tipos de evangélicos? No quiero decir cristianos porque cristiano es otra cosa. ¿Qué tienen en común todo este tipo de personas? Lo que tienen en común es una nula relación con Dios. Una vida espiritual muerta. Una vida disfrazada de espiritual, pero que en realidad esa vida es tan natural como la gente del mundo. Sé que esto es súper duro, pero si somos sinceros en el fondo, nos damos cuenta que esto es cierto. Y no es así porque no oren, no es así porque no lean la palabra o porque no se congreguen, porque posiblemente sí lo hagan, sí oren, sí lean la Biblia y sí se congreguen, pero igual su relación con Dios es nula, o es superficial o es religiosa, y no hay una vida espiritual viva y activa en el interior. Y nos podemos preguntar por qué. ¿Por qué pasa eso? Y lo que pasa es que falta una cosa sin la cual es imposible tener una relación con Dios y sin la cual es imposible vivir en el Espíritu. Y lo que estaría faltando es cruz.
lo que estaría faltando es rendición. Es decidir doblegar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él. Si eso no está presente en nuestra vida cristiana, entonces es imposible tener una relación con Dios y es imposible vivir una vida en el Espíritu. ¿Qué pasa con este tipo de evangélicos? Es que siguen viviendo la vida a su manera, a pesar de que congregan, a pesar de que sirven. Siguen haciendo las cosas, siguen siendo ellos los dueños de sus propias vidas. Nunca han rendido su voluntad ni se han negado a sí mismos. O quizás en algún momento lo hicieron, pero después empezaron a tomar de nuevo ellos el control de su vida y no permitirle a Dios que sea su Señor. Entonces yo me preguntaba, ¿quién es verdaderamente un cristiano? ¿Qué es lo que te hace que vos puedas decir soy cristiano y que seas un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es simplemente aquel en quien Cristo vive su vida con total libertad. Lo repito, un cristiano es aquel en quien Cristo vive su vida con total libertad. Aquel cuyo corazón es gobernado por Cristo. Aquel que es sensible a su voz y obediente. Si hace un montón que no escuchamos la voz de Dios, que no tenemos esta sensibilidad en nuestro interior en la que el Espíritu Santo nos diga qué hacer. Si hacemos memoria y esta semana Dios no nos habló, y hacemos memoria y la semana pasada tampoco, y hacemos memoria y decimos hace como un montón de tiempo que no tengo un impulso del Espíritu en mi interior, que no escucho la voz de Dios, que no me recibo una palabra. Entonces me estoy dando cuenta de que no estoy viviendo una relación con Dios muy fluida. Un cristiano verdadero es dócil para con Dios, pero firme contra la carne, contra el pecado. Vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo sé que ya lo leímos un montón de veces, pero quiero que prestemos atención a algo en particular. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿Cómo fuimos llamados a vivir? Bueno, justamente a esto, a que ya no vivo más yo, sino que Cristo vive ahora en mí y vive a través de mí. Un cristiano es alguien, un pequeño Cristo, es alguien que le presta a Cristo su cuerpo, sus pies, sus manos, su boca, su mente, para que Cristo siga haciendo su obra aquí en la tierra. Es como si Jesús tuviera una conversación con vos y te dijera, mira, me gustaría seguir extendiendo el reino acá en la tierra y me gustaría hacerlo por medio de tu cuerpo. Podamos hacer como una sustitución. O sea, yo me meto adentro de tu cuerpo y empiezo a vivir por medio tuyo. Y empiezo a hablar por medio tuyo y empiezo a hacer todas las cosas. Soy yo, nada más que la gente va a ver tu cuerpo, pero en realidad soy yo el que está viviendo adentro tuyo. Eso es ser cristiano. A eso es a lo que fuimos invitados a participar en esta vida. Por eso, solo Cristo puede vivir la vida cristiana. Si yo nunca hice este intercambio en el que Cristo empieza a vivir en mí, entonces humanamente es imposible vivir esta vida. El hombre natural no puede. Por eso la vida cristiana no es una vida mejorada. Presten atención a esto. La vida cristiana no es una vida mejorada. Es una vida sustituida. La propuesta de Dios no es voy a hacer mejor tu vida para que seas más bueno, para que si antes robabas no robes más, para que si antes mentías no mientas más. Entonces ahora tenemos una versión mejorada de Natanael. No, la propuesta de Dios es intercambiar nuestra vida por la de Él. Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado,
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Según este versículo, si lo podemos dejar ahí un ratito más, ¿qué tengo que hacer para que Cristo viva en mí? Estar juntamente crucificado. Si no estoy juntamente crucificado, entonces Cristo no vive en mí, ¿cierto? El objetivo es ser una vasija por la cual fluye una vida que no es la nuestra. ¿Qué le parece la idea de ser un recipiente, una vasija? Simplemente un depósito, una vasija de barro en la que habita un gran tesoro, un gran poder. Es aceptar que nosotros somos secundarios porque lo verdaderamente importante en nuestra vida, ¿qué es? Es Cristo, es el tesoro que portamos, ¿sí? Es ofrecerle a Cristo, como decía, una boca, unas manos, unos pies, una mente, unos ojos, mediante los cuales Él pueda continuar su obra en la tierra. Vamos a Romanos 6:13. En la NTV, por favor. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Usen su cuerpo como ¿qué? Como un instrumento para hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. ¿Saben que al alma no le divierte mucho esta idea que propone el Evangelio de estar desplazada del control, del gobierno de nuestra vida, ¿no? El alma quisiera ella tener las riendas de nuestra vida, pero no vamos a crecer en nuestra relación con Dios y no vamos a crecer en esta vida espiritual a la cual fuimos llamados, no vamos a madurar en esta vida espiritual si no entendemos que tenemos que corrernos y que tenemos que menguar para que Él crezca. Si no entendemos que el dueño de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro cuerpo incluso, es Él. Entonces ya no importa qué tengo yo ganas o no tengo ganas de hacer, porque en realidad el que vive ahora su vida a través de mí es Él, ¿sí? El problema no es que nos falte algo, porque a veces creemos que nos falta algo, sino que no sabemos vivir. Gracias. No sabemos vivir desde lo que ya tenemos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Te voy a pedir ayuda para leer. ¿Me puedes leer, pa? Si está en otro micrófono, no. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Muy bien. Dios, ¿qué hizo? Nos ha... no está. Dios nos ha dado. ¿Cuánto nos ha dado? Todo. Todo lo que necesitamos. A ver de nuevo. Dios nos ha dado todo. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces, todo lo que necesitas para vivir esta vida cristiana, ya está. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. No te falta nada. No es que, necesito que Dios me dé tal cosa, necesito que Dios me dé paciencia, necesito que Dios me dé amor, necesito que Dios me toque, que Dios me llene, que Dios me... No, Dios te dio una vida y esa vida ya contiene todo. Ya está. Dice también su palabra que
cuando nos unimos a Él, nos hicimos uno solo, su espíritu y el mío. El espíritu de Dios y el mío se hicieron uno. Así que más unidos y más cerca de Dios no podemos estar. Si yo digo, Señor, quiero estar más cerca tuyo, y mira, tu espíritu y el mío se hicieron uno, así que más unido que eso, ya no se puede más. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que necesitamos empezar a vivir desde lo que ya tenemos. El avanzar en la vida cristiana no tiene tanto que ver con hacer, sino con rendir. Si vos querés avanzar en la vida cristiana, no tiene tanto que ver con hacer cosas, tiene más que ver con rendir tu corazón. Si supongamos que esto es un juego de mesa, ¿no? Y vos te preguntás, ¿cómo avanzo casilleros en este juego de mesa para llegar a la meta? ¿Cuál es la meta de nuestra vida cristiana? La madurez espiritual, ¿sí? Llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el casillero de llegada. Supongamos que nosotros estamos en el inicio y decimos, ¿cómo hago para avanzar? Bueno, avanzamos mediante la cruz. Cuanto más rendimos, cuanto más sacrificamos, cuanto más nos negamos, más avanzamos en este camino, ¿sí? El Espíritu quiere obediencia. El fluir del Espíritu es invisible, pero es muy real. Y ese fluir nos lleva hacia la madurez. Estos días he estado escuchando algunos videos de Watchman Nee y él decía esto, que la madurez es dejar de vivir desde la urgencia del alma y empezar a vivir desde la dirección del Espíritu. Lo pausé y me puse a pensar. Dejar de vivir desde la urgencia del alma, es decir, las cosas que constantemente están llamando nuestra atención y nos están llenando la agenda de actividades. Desde esa urgencia dejar de vivir y empezar a vivir desde la dirección del Espíritu. Obviamente que para vivir desde la dirección del Espíritu es necesario que yo tenga una comunión con el Espíritu, que pueda escuchar la voz del Espíritu, que tenga una sensibilidad en mi interior para que el Espíritu me pueda decir lo que quiere y para que pueda poner en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? La vida en el Espíritu es como un río, no necesita empujarse porque fluye sola. ¿A usted alguna vez vio a alguien empujando un río? ¿Cómo hacemos para que el agua corra? Corre sola por la corriente. Así es la vida en el Espíritu, pero el problema no está en el río, sino en el obstáculo. Puede haber algo que está obstaculizando el fluir de esa vida y ese obstáculo es una voluntad no rendida. Por eso no se trata de esforzarse más, sino se trata de estorbar menos. A ver si le podés decir al que está a lo tuyo, no se trata de esforzarte más, se trata de estorbar menos. Ser menos estorbo. Ser menos estorbo. Quiero invitarte a que reflexionemos un poquito si estamos siendo un obstáculo para que esa vida fluya y que reflexionemos un poquito si estamos viviendo una vida en el Espíritu o nuestra vida se parece más a las que describí al principio, ¿sí? Quisiera leerte algunos síntomas de una vida espiritual activa, viva. Y esto nos va a dar la pauta de si nuestro espíritu está realmente viviendo una vida espiritual o no. Número 1, hay descanso, no ansiedad. Cuando vivo una vida en el espíritu, hay descanso, no ansiedad. Porque ya no se trata de que las cosas salgan como quiero, ya no me preocupa que todo salga como yo deseo, como a mí me parece que tendría que ser, sino que confío en la soberanía de Dios, en que Él está al control, en que su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Así que ya no me estoy afanando, no estoy ansioso, preocupado por qué va a pasar, por querer controlar todas las cosas. Vivir en la vida en el Espíritu es este descanso de saber que Dios es Dios y que Él va a hacer lo que tenga que hacer. Eso no es una posición pasiva de mi parte de, bueno, acostarme y no hacer nada. No, yo hago todo lo que me corresponde a mí, pero no me preocupo porque sé que Dios hace todo lo que le corresponde a Él. Amén. Entonces, primero hay descanso, no ansiedad. Número 2, hay dirección, no confusión. Cuando vivo una vida en el Espíritu y puedo escuchar la voz de Dios, puedo recibir claramente sus direcciones, lo que Él quiere que haga. Entonces no estoy en esta oscuridad de no sé para dónde ir, qué tengo que hacer, qué quiere Dios conmigo, sino que por el contrario, constantemente estoy recibiendo directivas de parte de Dios para saber qué tengo que hacer. Y sus indicaciones son claras. Número 3, hay fruto sin tanto esfuerzo. Porque un solo acto del Espíritu tiene más peso que 1000 actos nacidos de la carne. En la carne nos cansamos de trabajar, de hacer, de ir, venir, de preparar, de dar, y pareciera que no hay ningún fruto, pero una cosa nacida del Espíritu, una voz que nos dijo, anda y dale tal cosa a tal persona, y lo hiciste, eso ya tiene un fruto inimaginable. Por eso se dan cuenta de que no se trata de hacer muchas cosas a lo loco, sino más bien detenerse a preguntar y a tener esta comunión con el Espíritu de ¿qué querés que haga? ¿Qué hago hoy? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? Lo poco que hagamos va a producir mucho cuando lo hacemos desde el Espíritu. Dios no nos mide por actividad, sino por fidelidad. Cuando tengamos que rendir cuenta a Dios, no vamos a decir las miles de actividades que hicimos. Lo que Dios va a valorar es las cosas que Él nos mandó que hagamos y que nosotros hicimos. Número 4, no le puse número, así que si me equivoco usted sabe cuál sigue. Número 4, hay gozo silencioso, no euforia inconstante. ¿Por qué? Porque el obedecer provoca gozo. El haber hecho lo que Dios nos mandó a hacer, eso provoca un gozo tremendo en nuestro interior y provoca paz de que a pesar de que las circunstancias no sean las mejores, es la paz y el gozo de que hice lo que se me pidió que hiciera. Y me imagino que este tipo de gozo es el que sentía Pablo y Silas después de haber sido encarcelados, después de haber sido apedreados, de estar con cadenas en las manos y en los pies en una celda. Sin embargo, tenían el ánimo suficiente para cantar. Y ese es el gozo de haber hecho la voluntad de Dios a pesar de que las circunstancias no sean las mejores en ese momento, ¿no? Número 5 voy, puede ser, ¿sí? Número 5, hay obediencia sencilla, no lucha permanente. El Espíritu Santo nos dice algo, obedezco. No me pongo a resistir, a pelear. Número 6, vivo en una comunión interior con Dios que no depende del ambiente, ni del estado de ánimo, ni de la música, ni del mensaje. Esa comunión con el Espíritu Santo es la que nos permite distinguir la voz de Dios de la voz de nuestra alma. Cuando el sábado pasado me preguntaban ahí en la alfombra roja por qué estoy agradecido este año, lo primero que se me vino a la mente es por poder tener una relación con Dios. Me salió en ese momento de decirlo, pero después me quedé pensando bastante y digo, realmente, de todas las cosas que hay para agradecer, el hecho de poder disfrutar de una relación con Dios, de poder escuchar su voz, de poder tenerlo cerca, de poder disfrutar de su paternidad, de su amor, de su bondad, es
lindo que podamos tener en la vida, ¿no? Alguien que vive una vida en el Espíritu tiene una comunión interior con Dios que no depende de lo externo. No depende de qué canción se cante, no depende de qué mensaje se predique, no depende de lo que pasa laboralmente o familiarmente. Pienso que cuando no tenemos este tipo de relación con Dios en nuestro interior, constantemente estamos en la búsqueda de cosas externas. Pensamos que si voy allá y alguien me ora, que si voy allá y alguien me toca, que si tenemos un avivamiento, que si algo pasa externamente, entonces voy a sentir esa llenura del Espíritu, pero en realidad es al revés, esto comienza internamente, ¿sí? Cuando tener una relación viva con Dios en tu interior, deja de buscar cosas afuera porque te das cuenta que ya lo tenés adentro. Watchman Nee también decía, la mente grita, las emociones demandan, la voluntad empuja, pero el espíritu habla en voz suave. No presiona, no invade, no exige, simplemente señala, guía y convence. Si queremos saber diferenciar cuándo es la voz de mi alma y cuándo es la voz del espíritu, bueno, acá nos da una clara diferenciación, ¿no? Una te grita, te demanda, te empuja, pero el espíritu te trae paz, es una voz suave, que no te presiona, no te invade, no te exige, simplemente te guía, te señala, te convence, ¿sí? Otra característica de la vida del que vive una vida en el espíritu, vamos por la 7, es que hay paz, no caos. Cristiano es aquel que en su vida diaria refleja la vida de Cristo, que su hablar es suave, su actuar es ordenado, su reacción es medida. No porque sea perfecto, sino porque su interior está gobernado por el Señor. Camina como quien está unido al cielo. Vive gobernado por una paz interior que, como venimos diciendo, no depende de las circunstancias externas. Y esa paz es como un árbitro. Si esa paz está, seguimos, continuamos. Si esa paz la perdemos, eso hay que hacer un stop y decir, ¿para qué estamos haciendo mal? Que perdimos esta paz del Espíritu en nuestro interior. Número 8. Vive una vida integrada, no compartimentada, no tiene compartimientos. No hay nada secular en el cristiano. No hay nada que yo diga, bueno, esto es mi vida fuera de Dios y esta es mi vida en Dios. No, en la vida en el Espíritu, todo es gobierno de Dios. Mi trabajo, mi familia, cuando voy manejando en la calle, en todo momento, todo lo involucra a Dios. En todo está Dios presente, ¿sí? Le permito acceso a todas las áreas de nuestra vida, porque a veces pareciera que metemos a Dios en una caja que la abrimos solamente cuando venimos acá a la iglesia. Acá es el ámbito de Dios, nos vamos de acá, cerramos esa caja y todos los demás ámbitos son áreas donde yo gobierno. Y por último, número 9 creo, no es individualista, sino que se expresa en comunión con otros. La vida en el Espíritu no es todo individual, aunque sí tiene una parte que es personal, interior, pero la vida en el Espíritu también se expresa en comunión con otros. Es la expresión de esa vida que nos preocupa la edificación del cuerpo. Nos preocupa que los demás avancen, nos preocupa que los demás crezcan, nos preocupa que todo lo que hagamos edifique a los demás. Nadie puede contener a Cristo solo, ¿sabían eso? Por más espirituales que seamos, nadie tiene todo Cristo dentro suyo. Todos portamos una parte de Cristo y nos complementamos cuando estamos juntos. Entiende que todo lo que hace afecta a los demás. Considera si lo que va a hacer va a edificar o no va a edificar al resto. Es consciente
de que está interconectado espiritualmente. ¿Vieron ese versículo que dice que cuando alguien del cuerpo se duele, los demás qué le pasa? También se duelen. ¿Por qué? Porque estamos todos interconectados. Así como el dedo meñique está interconectado al cerebro, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo estamos interconectados. Así que lo que le pasa a uno le afecta al otro. Si yo digo, es mi vida, yo hago lo que quiero. Si yo decido hacer tal cosa, no le afecta a nadie porque es mi vida. ¿Es cierto o no? No. Porque ya como sos parte del cuerpo, no nos podemos deshacer de vos. Como no nos podemos deshacer de una mano, de un dedo. Ya sos parte del cuerpo. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ahí el apóstol Pablo les dice a los filipenses que él creía que estas cosas eran valiosas. Se los resumo. ¿Qué decía? El hecho de ser de la tribu de Benjamín, el hecho de haber sido circuncidado el 8º día, el hecho de haber sido parte del consejo de esa época, que era, digamos, como los líderes políticos y religiosos de esa época, el Sanedrín. El hecho de haber estudiado con Gamaliel, dice todas esas cosas que son muy valoradas o eran muy valoradas en esa época, en la sociedad en la que vivía el apóstol Pablo, dice todas esas cosas que eran valiosas, pero que ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Yo me preguntaba, hoy para nosotros, en la sociedad en la que vivimos nosotros, ¿qué cosas son valiosas? ¿De qué cosas hacen que la gente del mundo nos vea y diga, wow, esta persona tiene un cargo importante, tiene una empresa importante, tiene casa, tiene auto, no sé, lo que sea que el mundo considera valioso, que para el apóstol Pablo en esa época eran esas cosas, pero que para nosotros hoy pueden ser otras, dice él que tuvo que considerarlas como que no tenían ningún valor. Y vamos al 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, el 9, y llegar a ser uno con Él. Hasta ahí no más. Fíjense que para este pasaje nos enseña algo. Para conocer a Cristo, para ganar a Cristo y para llegar a ser uno con Él, ¿qué era necesario hacer para el apóstol Pablo? Desechar todo lo que él consideraba valioso. Todo lo que ante este mundo lo hacía alguien valioso. Así que para nosotros, si nos podemos poner alguna meta para este 2026, yo los animo a que sea esta: crecer en nuestra relación con Dios. Crecer en nuestra vida en el Espíritu. Empezar a vivir una vida genuina en el Espíritu. ¿Qué tengo que hacer entonces para conocer más a Cristo, para ganarlo y para llegar a ser uno con Él? ¿Qué tengo que hacer? Considerar todo lo demás como basura. Como aquel que trabajando en un campo encontró un tesoro. Fue y vendió todo con tal de quedarse con ese tesoro. La vida de Cristo, el desarrollo de la vida de Cristo en nosotros sí tiene un precio. Y es un precio alto. ¿Y cuál es ese precio? Es todo. Es rendirlo todo, es experimentar la cruz cada día en la cual me despojo de todo. Estela nos compartía algunos propósitos de las pruebas en nuestra vida y quisiera sumar uno más. Otra de las cosas que hacen las pruebas en nuestra vida es llevar al alma al punto en el que reconozcamos que no gobernamos más nosotros, que no podemos. A veces las pruebas nos llevan a ese punto donde el alma tiene que humillarse y doblegarse y decir, bueno, ya está, Señor, no más, ya está, no hago más las cosas, ya entendí, me rindo a hacer con mi vida lo que vos quieras.
Y es en ese sentido que las leves tribulaciones momentáneas nos conducen a un mayor peso de gloria. Cuando soy capaz de darle más el gobierno de mi vida a Dios en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas. Si yo me mantengo terco y orgulloso y querer seguir haciendo las cosas a mi manera, entonces no se provoca un peso de gloria. Y por último, 1 Juan 2:15. Dice Juan, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Fíjense que hay una contrariedad. Si yo quiero tener una relación con Dios, con el Padre y disfrutar de su amor, no puedo amar este mundo porque son contrarias. O está un amor o está el otro. Vamos al 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Qué puede estar siendo un obstáculo hoy para crecer en mi relación con Dios? ¿Cuál puede ser esa piedra gigante que está impidiendo el fluir del río? Alguna de estas tres cosas. Un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. No sabía lo que el pastor iba a compartir en la cena del Señor, pero creo que hay algo que el Señor nos está queriendo decir esta noche, y es que es tiempo de correr los obstáculos para que su vida fluya. Si hay un objetivo que nos podemos poner en este año, de decir, quiero empezar el año de esta manera, ese objetivo tiene que ser ese, correr todo lo que está impidiendo que yo tenga una relación fluida con Dios. Tomar la decisión de correr, de abandonar, de rendir, de renunciar, todo aquello que el Espíritu Santo nos está marcando que tiene que salir. Porque si no lo hacemos, estamos condenados a vivir una de todas las cosas que mencioné al principio. Un evangélico que sirve, que escucha, que se emociona, que va, que viene, que hace, pero que no tiene una relación con Dios. Y me hace acordar ese pasaje donde Jesús nos decía, ¿sabes qué? Muchos van a decir, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre hice esto, hice lo otro. Es decir, personas activas en el ministerio. Y el Señor va a decir, no te conozco, no tuve una relación con vos. Yo no te mandé a hacer todo eso que hiciste. No nació de mí, así que no lo reconozco. Por eso, si vamos a vivir una vida cristiana, lo hagamos bien, como corresponde. Viviendo realmente como Cristo vivió y dejándonos señorear por Cristo. ¿Está bien decir así? ¿Señorear por Cristo? Dejemos que Él sea nuestro Señor, ¿sí? Lo invito a ponerse de pie. Hay otro versículo en el que el apóstol Pablo dice, yo morí para este mundo. Mi interés por el mundo murió. No tiene nada que ofrecerme, no tiene nada que me atraiga, no tiene nada que me seduzca. Y también el interés del mundo por mí murió. El mundo me ve y dice, pobre hombre. Y yo creo que ese es el resultado de que había abandonado una vida con tal de conocerlo a Él, ¿sí? Y les traje una canción para que meditemos que dice justamente esto, el mundo nada tiene para mí. Si podamos tomar esta determinación en nuestro corazón esta noche de decir, el mundo no tiene nada para mí. Yo quiero abandonarlo todo para conocerlo a Él. Que sea una decisión de tu corazón, una oración genuina, por supuesto, porque si no, ¿de qué serviría, no? Si puedes orar ahí donde estás y escuchar esta canción.